Buenos días con todos. El Señor me los bendiga. Estamos llevando una serie. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que el día de hoy vamos a continuar con este estudio. La semana pasada vimos 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 21. Y en ese pasaje vimos que Pablo exhorta a Timoteo a que sea un buen obrero, un obrero aprobado delante de Dios. Pero también le dice que sea fiel a la verdad, apartado de todo lo que contamina y útil para el servicio del Señor. Ahora, en los versículos que siguen, Pablo le va a hablar a Timoteo acerca de cómo es que debe de conducirse un siervo de Dios en medio de un mundo que se aleja cada vez más de él, del Señor. Y le llama a huir de las pasiones juveniles y a buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero también le habla, o mejor dicho, lo prepara para enfrentar la oposición y le advierte a Timoteo que vendrían tiempos difíciles, tiempos en los que muchos se alejarán de Dios y la maldad crecerá. Y es en medio de este panorama que Timoteo debe mantenerse íntegro, discernir el error y perseverar en el camino correcto. Y ese llamado también es para nosotros el día de hoy. La prédica de esta mañana lleva por título El carácter de los hombres en los últimos días. Ese es el título del tema de hoy. Así que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Leamos los versículos del 22 al 26. Estos fueron los versículos que nos quedaron restando. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 22 al 26. Leamos. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. En los versículos anteriores del capítulo 2, Pablo le había advertido a Timoteo que se aparte de todo lo que contamina. Le había dicho de que se limpie de aquellas cosas. Y ahora, en este pasaje que vamos a ver, le dice que huya. Y es que hay muchos deseos frente a los cuales nuestra mayor seguridad está en huir, tal como lo hizo José. Cuando la esposa de Potifar lo tienta, le dice, acuéstate conmigo. Eso lo vemos en Génesis capítulo 39. Y de esa misma manera debemos actuar nosotros. Al ver el peligro, al estar frente a la tentación, es mejor huir. Ahora, Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. La palabra huye implica urgencia y acción. No es cuestión de resistir o dialogar, sino de escapar inmediatamente, de escapar sin demora. Y al hablar de las pasiones juveniles, Pablo no se refiere solamente a deseos sexuales. Por supuesto que estos también incluyen, pero no solamente se trata de deseos sexuales, sino también a los impulsos característicos de la inmadurez, como el orgullo, las discusiones necias, la búsqueda de fama, gloria personal, entre otros. Pero la advertencia no es solo para los jóvenes. En la Biblia encontramos a hombres que sucumbieron ante estas pasiones. Uno de ellos fue el rey David.
y también su hijo, el rey Salomón. Ambos cayeron y no eran jóvenes cuando ellos cometieron estos pecados o sucumbieron ante estas pasiones. Por otro lado, también vemos a jóvenes como José y Daniel, que se mantuvieron firmes en la fe y no cedieron, a pesar de las intensas presiones que enfrentaron en aquel momento. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de jóvenes o adultos. No se refiere solamente a jóvenes, sino a todos. Se refiere a la naturaleza de los desafíos que enfrentamos y cómo es que respondemos ante ellas. Luego Pablo añade, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Después de huir, no basta con apartarse del mal. También es necesario perseguir activamente lo bueno. Y el texto menciona 4 virtudes que deben marcar la vida del creyente: la justicia, la fe, el amor y la paz. Y estas virtudes no surgen de la nada, no surgen de manera automática. Deben ser intencionalmente cultivadas por quienes anhelan crecer y madurar en su fe. Y cuando menciona con un corazón puro, se refiere a una fe genuina y sincera, no a una fe fingida ni superficial. Leamos nuevamente el versículo 23. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Y aquí Pablo, una vez más, le dice a Timoteo a que se mantenga alejado de debates inútiles que no edifican ni conducen a nada bueno, sino que solo producen divisiones. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, no te involucres, Timoteo, en discusiones necias y sin sentido, porque ya sabes que terminan en peleas. Leamos los versículos del 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto a reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El título, El siervo del Señor, nos remite a la figura del siervo descrito en Isaías, quien actúa con compasión. Isaías 42:3 dice, no quebrantará, hablando acerca del siervo del Señor, no quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Ahora, esta misma expresión que se menciona en Isaías capítulo 42 se aplica a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, donde se destaca su mansedumbre y bondad. La forma en que Jesús respondía a sus oponentes más obstinados era con paciencia y mansedumbre. Y ese es el modelo que deben seguir quienes enseñan y sirven en su iglesia. Tal como el Señor era, Él enseñaba, Él les hablaba o respondía a todos aquellos que se oponían con paciencia y compasión. Por eso Pablo dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso. En otras palabras, no debe ser contencioso. Es decir, no debe amar las discusiones ni pelear por imponer su punto de vista. Al contrario, se espera que sea amable para con todos, incluso con aquellas personas que se le oponen. Debe ser también apto para enseñar, lo que implica que debe conocer bien la palabra de Dios
y saber comunicarla con claridad y paciencia. Y además debe ser sufrido, es decir, debe estar dispuesto a soportar la oposición, el rechazo o la incomprensión sin perder la paciencia. En el versículo 25, Pablo describe la manera en que el siervo del Señor debe corregir a quienes se oponen. El texto dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen. Un cristiano nunca debe dar por perdidas a las personas que han sido seducidas por el error o el engaño del diablo. Como leemos, pueden haber sido engañados, pero no por eso automáticamente ya los consideramos que ya no hay esperanza para ellos o simplemente los desechamos. No debemos dar por perdidas a aquellas personas que han sido engañadas o seducidas por el error, pero la corrección debe hacerse con ternura y mansedumbre, sabiendo que la mansedumbre abre puertas, mientras que la dureza muchas veces las cierra. Pero además, no se trata de confrontar para humillar, sino de instruir con humildad, con la esperanza de que Dios toque el corazón de aquella o aquellas personas y los traiga a restauración. Y ese es el objetivo. No se trata de humillar a la persona por estar en su error, sino que de instruirlo con paciencia, con humildad, esperando que Dios pueda tocar su corazón y pueda ser restaurado. El texto dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y esta frase destaca una verdad fundamental. El arrepentimiento es una obra de Dios. El maestro, el instructor, el siervo del Señor puede enseñar con fidelidad y corregir con amor, pero solamente es Dios quien concede el arrepentimiento genuino y quien quebranta el corazón de uno. Es Dios quien puede quebrantar ese corazón duro de alguien. Por eso, el siervo del Señor debe corregir con paciencia, confiando en que el Espíritu Santo puede obrar en el corazón más endurecido, aún en el corazón más endurecido. Los que se oponen a la verdad no siempre lo hacen con plena conciencia. Muchos están sin saberlo, atrapados en el lazo del diablo, esclavizados por sus mentiras y cumpliendo su voluntad, es decir, del diablo. Muchas veces uno puede decir, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que estás mal? Pero muchas veces aquellas personas no son conscientes de su condición porque están atrapados por el lazo del diablo, esclavizados por sus mentiras. Por eso, quienes enseñan la palabra deben hacerlo con una combinación, con una mezcla de firmeza en la verdad y ternura en el trato, sabiendo que muchos no necesitan ser derrotados en un debate, sino rescatados de su error. A veces podemos ponernos a discutir con alguien que está mal y queremos nosotros ganar la conversación, mostrarles que están mal. Pero eso no es el punto principal. El punto principal no es ganar el debate o hacerlos ver que están mal, sino que la idea es rescatarlos de su condición, rescatarlos de su error. Pasemos al capítulo 3. Leamos los versículos del 1 al 5. Pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Fíjese, versículos o palabras, características fuertes de los hombres de los últimos tiempos. Y Pablo le advierte a Timoteo que los últimos tiempos estarán marcados por tiempos difíciles. No necesariamente por guerras o desastres naturales, sino por una crisis moral y espiritual profunda. La expresión tiempos difíciles o tiempos peligrosos puede traducirse también como tiempos salvajes, violentos o difíciles de soportar. Se trata de un ambiente hostil para la fe en el que la maldad y el egoísmo se multiplicará. Ahora, es importante comprender que los últimos días comenzaron con la primera venida de Cristo. Y este periodo abarca desde su encarnación, es decir, desde que el Señor vino hasta su regreso glorioso. Por tanto, no se refiere únicamente al tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, Pablo también anticipa que la situación irá empeorando a medida que el tiempo de la venida de Cristo se acerque. El deterioro del que habla Pablo no se caracteriza principalmente por guerras o crisis económicas. Muchas veces vemos situaciones difíciles, vemos guerras en distintos lugares y podemos pensar que ya estamos en el tiempo del fin. Por supuesto que es una de las señales y habrán guerras, habrán situaciones difíciles, pero el deterioro del que Pablo está hablando no se caracteriza principalmente por guerras o crisis económicas, sino por una degeneración progresiva del carácter de las personas. Algo que se manifestará incluso dentro de círculos religiosos. De hecho, lo más alarmante es que muchos de los mencionados en esta carta, como hemos visto en los temas anteriores, no están fuera de la iglesia, no están fuera del ámbito religioso, sino que son personas que tienen apariencia de piedad, pero han negado su poder. Es decir, aparentan ser espirituales, pero su vida no refleja haber sido transformada por el Evangelio. Su vida no da frutos. La expresión los últimos días nos recuerda que vivimos en un tiempo decisivo, en un tiempo crucial. La gracia de Dios sigue disponible, aún está disponible, pero la oposición a la verdad es cada vez más intensa. En los versículos del 2 al 4, Pablo presenta una lista de características que describen el deterioro moral progresivo de los hombres, de los seres humanos. Una realidad que ya podemos observar claramente en nuestro tiempo. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo será después si Cristo no viene pronto? Al ver cómo está la sociedad, uno diría, ¿y cómo será después si es que el Señor no viene pronto? ¿Se pueden imaginar cómo estará el mundo en 20 años, en 30 años, en 50 años, si ya vemos este nivel de deterioro moral, si ya vemos este nivel de corrupción hoy en día y en todas las esferas de la sociedad? ¿Se pueden imaginar cómo será el tiempo de nuestros hijos, si alguno tiene hijos pequeños, o de nuestros nietos? ¿Se pueden imaginar en qué mundo o en qué ambiente crecerán y vivirán? La primera señal que Pablo menciona es clara y contundente. Los hombres serán amadores de sí mismos. El egoísmo es el punto de partida del deterioro moral.
Porque cuando el yo ocupa el lugar de Dios, ocupa el lugar que le pertenece a Dios, todo lo demás se desordena. Cuando el yo ocupa el lugar que le pertenece a Dios, todo lo demás se desordena. Luego, Pablo afirma que serán ávaros, es decir, personas dominadas por el amor al dinero, dispuestas a todo con tal de obtener beneficio personal, sin importar a quién dañen, a quién lastimen en el camino. Eso será lo de menos. Serán personas amadoras del dinero y solo pensarán en su beneficio personal. Pero también dice el texto que serán soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Y aquí vemos una rebelión abierta contra la autoridad, contra Dios mismo y contra los valores básicos del respeto humano. Ya no habrá respeto. No habrá respeto a los padres, no hay respeto a los maestros, no hay respeto a los mayores. Los valores se perderán. Pero Pablo continúa, sin afecto natural, implacables, crueles, lo que indica una pérdida del amor, incluso en los vínculos más esenciales, como la familia y la amistad. Y ese es el retrato de una sociedad marcada por la insensibilidad, el egoísmo y el endurecimiento de corazón. El corazón de la gente se volverá cada vez más frío, más duro. No tendrán afecto natural. Serán implacables. La gente será cruel. Pero también menciona que el carácter de los hombres en los últimos días dice que serán amadores de los placeres más que de Dios. Es decir, las personas vivirán enfocadas en satisfacer sus propios deseos, buscando placer personal por encima de la voluntad de Dios. Serán egoístas, solamente pensarán en ellos, en satisfacer sus propios deseos, sus propios pensamientos, sus propios placeres. Esta lista no es solo una descripción del mundo impío, sino una advertencia directa al pueblo de Dios. No podemos adoptar estos comportamientos, ni permitir que el mundo, que esta sociedad moldee nuestro carácter. Como cristianos, estamos llamados a vivir de una manera distinta. Estamos llamados a vivir una vida conforme al Evangelio, no siguiendo las corrientes ni las tendencias de este mundo, no siguiendo las modas. Muchas veces salen distintas modas y muchos cristianos lo adoptan. Se visten como el mundo se viste, hablan como el mundo habla, escuchan música que el mundo escucha. Cosas así. No podemos moldearnos ni a las costumbres, ni a las corrientes, ni a las tendencias de este mundo. En el versículo 5, Pablo advierte que muchas de estas personas tendrán apariencia de piedad, es decir, aparentarán ser personas piadosas, espirituales y comprometidas, pero en realidad negarán el poder transformador del Evangelio. Su fe será superficial, solo de palabras, sin fruto de arrepentimiento ni cambio verdadero. Por eso Pablo es claro y tajante aquí y le dice a Timoteo: a estos evita, es decir, a aquellas personas que viven de esa manera. Le advierte a Timoteo que no se relacione estrechamente con estas personas, dejando ver que ya había personas con este tipo de carácter dentro de la iglesia. Ahora bien,
Esto no significa que los despreciemos ni que dejemos de compartirles el evangelio, sino que el creyente debe ser sabio. No debe dejarse influenciar ni participar en su estilo de vida. No es que porque una persona está andando mal o ha sido engañada por el error, no quiere decir que nosotros nos sintamos más y los despreciemos. No, no debemos despreciarlos, ni tampoco dejar de compartirles el evangelio. Pero no podemos caer o seguir la manera de vivir de ellos. Debemos de ser sabios para no dejarnos influenciar por ellos. Nosotros debemos influenciar sobre ellos, pero ellos no deben influenciar sobre nosotros. Leamos los versículos del 6 al 9. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pablo comienza diciendo, porque entre ellos, refiriéndose a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que han negado su poder. Estos falsos maestros, por medio del engaño y la manipulación, se infiltran, se meten en las casas de otros y se aprovechan principalmente de mujeres espiritualmente vulnerables, agobiadas por el peso del pecado y dominadas por diversas pasiones. Por eso es que eran presas fáciles de aquellos que le ofrecían alivio para sus conciencias con tal que los sigan a ellos. Ahora bien, Pablo no está diciendo que todas las mujeres sean así, sino que se refiere a un grupo de mujeres, a un grupo específico de mujeres de la iglesia de Éfeso, que habían sido susceptibles al engaño. Esto lo vimos en el capítulo 1, en la primera carta a Timoteo, cómo es que muchas mujeres prominentes que estaban en la iglesia habían sido quienes siguieron el engaño de estos falsos maestros. Así que Pablo aquí está mencionando nuevamente esto. En el versículo 7, Pablo añade que estas mujeres siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Dice que siempre están aprendiendo, siempre están buscando algo nuevo, cosas nuevas, recibiendo información espiritual, pero sin experimentar una transformación real. No podían alcanzar el pleno conocimiento de la verdad porque vivían cargadas de pecado y dominadas por deseos que nublaban su discernimiento espiritual. Su búsqueda no estaba motivada por un amor sincero a la verdad de Dios, sino por impulsos emocionales y necesidades internas no resueltas, la que las hacía especialmente vulnerables al engaño. Y aquí hay una advertencia importante. El conocimiento que no conduce a la transformación no es verdadero conocimiento. Uno puede acumular mucha información bíblica, puede escuchar muchos mensajes y buscar muchas cosas, pero si no hay un arrepentimiento genuino ni fruto espiritual, ese conocimiento no tiene valor. Todo eso es en vano. Es solo un engaño más disfrazado de espiritualidad.
Versículo 8. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pablo compara a estos falsos maestros con Janes y Jambres, dos personajes que, según la tradición judía, eran los magos de Egipto que se opusieron a Moisés en la corte del faraón. Éxodo capítulos 7 y 8. Y aunque sus nombres no aparecen en el Antiguo Testamento, eran bien conocidos por los lectores judíos como símbolos de oposición espiritual disfrazada de poder religioso. Así como Janes y Jambres intentaron imitar los milagros de Moisés para desacreditar su mensaje, los falsos maestros también resisten la verdad del Evangelio con enseñanzas que pueden parecer sabias o espirituales, pero que en realidad corrompen la fe. Pero luego el texto dice, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, refiriéndose a Janes y Jambres. Pablo concluye esta advertencia afirmando que aunque los falsos maestros y quienes se oponen a la verdad pueden por algún momento tal vez avanzar su agenda, avanzar su programa por un tiempo, pero no prevalecerán para siempre. Su avance no será indefinido. Así como ocurrió con Janes y Jambres, su oposición será finalmente desenmascarada y su necedad será revelada, será expuesta ante todos. El error, la mentira y la maldad tiene un límite. Y llegará el momento, llegará el tiempo en que Dios mismo se encargará de sacar a luz lo que está oculto. Y esa es precisamente la idea que Pablo está transmitiendo. Dios ha fijado un límite para la maldad de este mundo. Es decir, hay un límite, un punto hasta donde la maldad puede llegar, pero no traspasará ese límite que Dios establece. Llegará ese día en el que la maldad del mundo alcanzará su límite. Y Dios dirá con autoridad, hasta aquí no más, hasta aquí nada más. Nosotros no sabemos cuándo será ese momento, pero Dios sí lo sabe. Nosotros podemos quizás especular, imaginar, suponer por cómo están las cosas, por lo que vemos, pero solamente podemos suponer, podemos especular, porque el control soberano está en las manos del Señor. Nosotros no sabemos cuándo será el tiempo ni el límite, pero que hay un límite, hay un límite. La maldad no podrá pasar ese límite que el Señor ya tiene establecido. Y esa certeza, es decir, la certeza que Dios es soberano y que tiene todo bajo el control, todo bajo su control, esa certeza nos permite mantenernos firmes en medio de un mundo inestable, sabiendo que al final la verdad de Dios siempre prevalecerá. Para terminar, Pablo nos ha mostrado con claridad cómo será el carácter de los hombres en los últimos días. Pero Pablo no escribió esto para asustarnos, sino para despertarnos. No escribió esto para que nosotros vivamos asustados, no.
sino para que nosotros podamos despertar. Este pasaje no es solo una advertencia sobre lo que vendrá, sino que es un llamado serio para cada uno de nosotros, para examinar nuestra vida delante de Dios. Y debemos de preguntarnos, cada uno personalmente, ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe viva y sincera o solo de apariencia y sin fruto? La maldad ciertamente irá en aumento. A veces uno espera que las cosas mejoren y cambien y que por todos los avances, pero la realidad es que la maldad en el mundo irá en aumento. Pero la fidelidad también puede crecer en quienes se aferran a Cristo con todo su corazón. Que tú y yo seamos parte de los que se mantienen firmes, sin ceder, sin imitar el carácter de los hombres de este mundo, sino viviendo con integridad, humildad y verdad en medio de los desafíos de estos últimos días, de estos últimos tiempos. No podemos caer en las cosas que el mundo hace. Mantengámonos firmes, queridos hermanos, firmes y agarrados del Señor. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar.